Buenos días, amados hermanos. Nuevamente con Débora, acá en la radio de Benecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Sí, para los 5 continentes a través de la radio y también de las grabaciones, sí, a través de la página de Facebook Julio Tomasino y también por YouTube, porque todos estos mensajes se están poniendo en YouTube. Pueden buscar Julio Tomasino en YouTube y están todos los mensajes de la radio, ¿verdad? Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios, sí, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? En la vida de Débora, en mi vida, de cada mañana consagrarnos, cada mañana buscar más de Dios para poder traer palabra, ¿verdad? Y eso nos anima a consagrarnos cada día más, estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro pastor Freddy Sosa, que nos permite estar aquí en la radio para servir a nuestro Padre Celestial. Y hoy queremos hablar, hermanos queridos, hoy ya estamos a 16 de julio, de agosto, amados hermanos, ya prácticamente estamos a un paso de la primavera, está pasando ya el invierno, y aunque como dicen los quinteros, amados hermanos, muy poca lluvia, y están sufriendo los quinteros porque la tierra está reseca, porque hubo un invierno que no fue tan llovedor, amados hermanos. Pero damos gracias a Dios porque se acerca la primavera, amados hermanos. Y queremos hablar en esta mañana sobre los dones espirituales. Hace unos cuantos meses atrás hemos hablado también de los dones, pero hoy Dios puso en mi corazón nuevamente hablar de los dones espirituales y cuán necesarios son para el cuerpo de Cristo, para la amada iglesia del Señor. Y cuánta misericordia de Dios, amados hermanos, cómo Dios nos proveyó, ¿verdad?, de sus dones que son del Espíritu Santo, no nos pertenecen a nosotros, y el Espíritu Santo lo da como Él quiere y a quien quiere, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos que reconocer eso, que por su misericordia y por su gracia, ¿verdad?, los dones están, sí, al servicio de la iglesia, y Dios los da a cada uno de nosotros como Él quiere, hermanos queridos. Jamás podemos pensar que esos dones son nuestros, porque la Biblia nos enseña que Él los pone en estos vasos de barro para edificar a la iglesia, Él siempre nos está mostrando, amados hermanos, que somos vasos frágiles, ¿sí? Que hay un tesoro dentro nuestro, que es el Espíritu Santo, pero que somos vasos frágiles, amados hermanos. Debemos de reconocer siempre eso, ¿sí? El que esté firme, tenga cuidado de no caer, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué lindo es cuando nosotros podemos entender que la iglesia camina en la unidad del pueblo de Dios y a través de los dones, los talentos que Dios le da a cada hermano para edificación de la iglesia. Por eso, hermanos, yo tengo en mi corazón más las visiones que Dios me ha dado, ¿verdad?, en todos estos años como evangélico, que se viene una gran cosecha, que se viene un avivamiento como nunca hubo en la tierra, y me podrán decir el avivamiento en Azusa, el avivamiento en Argentina, el avivamiento en varias partes del mundo, pero el avivamiento que se viene final, amados hermanos, es un avivamiento global para los 5 continentes. No va a ser en cierto lugar, va a ser, hermano, global, universal, para los 5 continentes. Se espera una gran cosecha. Se espera, amados hermanos, un mover del Espíritu Santo, hermano, maravilloso. Como dice la palabra a través de los profetas, ¿verdad?, la lluvia tardía con relámpagos, con poder. Cuando llueve, hermano, y viene esa tormenta y caen esos relámpagos, esos rayos, que significan poder, amados hermanos. Bueno, eso es lo que se viene para la iglesia. Y Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, va a formar una iglesia al final de los tiempos con todos los dones y los talentos.
Por eso nosotros debemos estar abiertos al Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar en la comunión con el Espíritu Santo, porque Dios va a formar una iglesia, hermano, maravillosa en estos últimos tiempos. Nosotros hemos visto, amados hermanos, muchos siervos de Dios que hoy ya no están con nosotros y otros siguen estando, que Dios los usa de una manera maravillosa, maravillosa. Pero eso no es nada para lo que se viene para la iglesia, amados hermanos. El diablo trabajando y atacando, ¿verdad?, a toda la humanidad, amados hermanos, ferozmente, porque sabe que le queda poco tiempo, amados, poquitos años le queda. Escuchen bien, poquitos años le queda al diablo, ¿verdad? Y Dios va a derramar estos dones. Por eso, amada iglesia del Señor, por eso tú que estás al frente de la escuelita, ¿verdad?, de los niños, que estás trabajando con los jóvenes, que estás trabajando, ¿verdad?, y enseñando la palabra, tienes que hacer énfasis para que esos niños reciban el bautismo del Espíritu Santo, para que esos niños tengan el deseo en su corazón y en su espíritu recibir los dones de Dios. Los niños, hermanos, los niños, como dice en Joel. Pero somos nosotros que tenemos que enseñarle la palabra, hermano, pero creyéndole a la palabra. No hablarla por hablar, sino enseñarle a los niños, enseñarles a los jóvenes a doblar rodilla, a levantar las manos santas. Amados hermanos, buscando la presencia de Dios. Y que Dios quebrante a esos niños y se vean correr lágrimas en sus ojos bajo la presencia del Espíritu Santo. Uribalay, Aranda, la Bayanda, la Basay. Hermanos, hemos visto, hermanos queridos, en otras partes del mundo, cómo los niños, amados hermanos, aún chiquititos, levantan las manos al cielo con sus ojos cerrados en reverencia al Espíritu Santo, y vemos esas niñas llorando con sus manos levantadas y buscando del Señor. Vemos a los niños llorando y buscando del Señor. Hermanos, nosotros debemos de entender, debemos de comprender que debemos ser parte, amados hermanos, de esa gloria maravillosa que viene sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre cada uno de nosotros, como dice el profeta Joel. Pero nosotros tenemos que enseñarle, como dice Pablo, que ahora vamos a ir a la lectura, amados hermanos, desear los mejores dones, desear los mejores dones. Nosotros tenemos que hablar y enseñar a los hermanos que tienen que desear los mejores dones, amados hermanos. Es algo que tiene que nacer, ese deseo en nuestro corazón, para servir a nuestros hermanos, para servir a la iglesia. Y otros hermanos tienen otros dones que van a estar al servicio tuyo, amados hermanos. Entonces, tenemos que hablar de los dones. Los dones no son para aquella época solamente, 2022 años atrás. Es para hoy, 2022. Pero tenemos que enseñarle a esos niños, tenemos que enseñarle a esos jóvenes, ancianos, que Dios los va a usar de una manera poderosísima, amados hermanos. Y aquí en 1 Corintios 12, Pablo nos habla realmente de lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia. Que la iglesia camina con distintos dones en distintos hermanos. Y que cada hermano, Dios le va a dar un don. Dios le va a dar un talento para el servicio de la iglesia, amados hermanos. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Tenemos que tener un corazón sin celos, sino que todos tenemos dones. Dios nos va a dar dones, Dios nos va a dar talentos si se los pedimos, si lo deseamos.
Pero cuando vemos un hermano que tiene talentos, que tiene dones, debemos de orar y clamar para que ese hermano edifique, ¿verdad?, a la iglesia, amados hermanos. Y muchas veces hay dones en una denominación, pero hay otros dones distintos en otra denominación. Por eso las confraternidades, amados hermanos, esa unidad en el espíritu es tan necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando nosotros disparamos a las confraternidades, disparamos a la unidad con otros hermanos que están en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amados hermanos, nosotros estamos perdiendo, ¿sí?, los dones y los milagros que Dios hace a través de un hermano de tal denominación, de tal otra denominación, amados hermanos. Por eso es tan importante la unidad, y que por más denominación que seamos, mientras estemos en un mismo espíritu, ¿verdad?, en un mismo sentir, amados hermanos, es tan necesario que nosotros nos unamos, ¿sí?, porque somos un cuerpo. Hermano, cada denominación es parte de ese cuerpo, pero todas las denominaciones que predican la fe de Cristo forman el cuerpo, hermano. Tú no te vas a quedar solamente siendo dedo. Tenés que unirte con los demás dedos, tenés que unirte con la mano, tenés que unirte, hermano, con los pies, que tal vez sean otra denominación en los pies. Pero tenemos que unirnos. Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Por eso, hermanos queridos, vemos en estos últimos años, ¿verdad?, y lo hemos hablado acá, que ya no hay más confraternidades. Y qué necesaria que son las confraternidades. Las confraternidades no son solamente para que estén los pastores, sino para que esté el pueblo, para que esté la iglesia unida, no solamente los pastores. Por eso hay reuniones de pastores, pero la confraternidad es para que los hermanos estén juntos, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos saber qué es lo que Dios está pidiendo de todos nosotros, amados hermanos. Pero hay una cosa, la unidad se busca cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amados hermanos. La unidad es no unirme con fulano, con mengano, y su vida es un desastre. No hay doctrina, no hay enseñanza. Ojo, hermano, acá estamos hablando de la verdad. Acá tenemos que unirnos con aquellos que están predicando la fe de Dios y no se apartan de la doctrina de los apóstoles, amados hermanos. Entonces dice aquí, dones espirituales. Estamos leyendo en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ningún hermano de la iglesia tiene que ignorar los dones de Dios que Dios le va a dar a él o al otro, a quien sea. Son cosas que nosotros tenemos que enseñar, amados hermanos. Hermanos que tienen 30 años dentro de la iglesia, 25 años, y le preguntás, ¿cuál es el don que tenés? No sé. ¿Cuál es el talento que Dios te dio? No sé. Así estamos, amados hermanos. Pero cuando vos deseás los dones, cuando vos deseás los mejores dones, como dice Pablo, y orás, ayunás, clamás, morís a ti mismo, empiezan a fluir los dones de Dios en tu vida. Y a vos te preguntas, ¿cuál es el don que tenés? Mira, el don mío que Dios me dio es este. Amados hermanos, Dios no quiere que seamos ignorantes, amados hermanos. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os traviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos, ¿verdad? Amados hermanos, nosotros salimos de la iglesia católica, empezamos a leer la palabra de Dios y nos encontramos, hermanos queridos,
que nosotros idolatrábamos imágenes y que cuando había una peregrinación, allá salíamos caminando a través, hermanos queridos, de esas peregrinaciones que se hacían, y allí llevaban en los hombros, ¿verdad?, una imagen que tiene mano mas no palpa, tiene boca mas no habla, tiene oído mas no oye, tiene ojo mas no ve. Amados hermanos, y nosotros caminábamos. Amados hermanos, atrás de estas cosas, bueno, Dios no quiere que seamos ignorantes, ¿verdad?, en las cosas de Él. Dios quiere que cada hermano sepa lo que Dios tiene para él, porque forma el cuerpo de Cristo y todos somos necesarios. Sabéis que cuando era gentiles se os traviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Y acá Dios nos marca un secreto en el 4, 5 y 6, que nos habla de la Trinidad divina de Dios. Uri, Balay, Aranda, la Bashanda, la Basay. Amados hermanos, fíjense en lo que dice en el 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu de Dios. En el 5, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y en el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Te habla del Espíritu Santo, te habla de Jesús y te habla de nuestro Padre Celestial. Y ahí en Juan 14, ¿verdad? El que me ama guarda mi palabra y yo y el Padre vendremos y haremos morada con él. La Trinidad divina. Amados hermanos, Dios nos muestra, nos revela su palabra, amados hermanos, sobre los dones, sobre los talentos, sobre los ministerios. Por eso Dios dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos de hablar a los hermanos para que deseen los dones, los talentos, los ministerios. Tienen que salir de esa apatía de venir a calentar banco. Ellos son necesarios dentro del cuerpo de Dios. Tenemos que enseñarle que ellos son necesarios. Aún el más débil es necesario en el cuerpo de Dios, amados hermanos. En el 12:7 de 1 Corintios, pero a cada uno les daba manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. No para ego, para decir yo soy fulano de tal. No, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu de Dios palabra de sabiduría. Quiere decir, hermano, que hay hermanos que tienen palabra y palabra de sabiduría, no todos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hermanos, uno que ha estado, ¿verdad?, en lugares donde hay hermanos que tienen el don de ciencia. Es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso. Yo me acuerdo cuando fui a la Argentina, sí, con una mano atrás y otra adelante. Cuando entré en el desierto, Dios me lleva para la Argentina. Y llego el primer día a la Argentina y le digo a mi hermana Cristina, vamos a la iglesia. Yo no vengo a pasear. Vamos a la iglesia y después voy a trabajar. Amados hermanos, y llego allí y el pastor que estaba cantando y alabando a Dios con la demás congregación para la música y dice, acá hay un uruguayo recién llegado y viajó en un bus así.
Y ahí trae palabra para mi vida. Lo que yo necesitaba, amados hermanos, ahí aprendí lo que es don de ciencia. Y muchos confunden profecía con el don de ciencia. ¿Sabes qué hermoso es que en cada denominación hayan hermanos con el don, amados hermanos, dado por Dios? Sí, es maravilloso, amados hermanos, el don de ciencia. Cómo Dios te habla, cómo Dios te revela. Amados, nos abrazamos con mi hermana y llorábamos como unos niños. Me dijo toda mi vida el Señor y a dónde me iba a dejar después de la prueba. Y ahí sigue el pastor con la palabra de ciencia. Y decía, hay una persona aquí que se llama fulana de tal. ¿Dónde está que tengo palabra de Dios para tu vida? Y allá levantaban la mano. 1.800 personas allí en ese cine, amados hermanos. Qué necesario es que Dios levante hermanos con el don de ciencia. Amados hermanos, tenemos que caminar en los dones del Espíritu Santo. La iglesia debe caminar en los dones del Espíritu Santo. Pero hay que morir a nosotros mismos. Hay que desear los dones, los talentos, los ministerios. Pero hoy la mayoría no quiere compromiso con Dios. La mayoría no quiere compromiso. Pero Dios tiene un remanente fiel que no han doblado las rodillas a Baal. Y Dios, en estos últimos días, va a despertar a aquellos que no han doblado la rodilla a Baal, los va a despertar. Y va a derramar los dones y los talentos y los ministerios sobre todos aquellos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu. No todos vamos a tener, hermano, esa fe de trasladar montañas. Ese don de fe lo van a tener muchos hermanos de distintas denominaciones, pero no todos. Porque va Dios a repartir los dones y los talentos a uno y a otro. Y tenemos que gozarnos con aquel hermano que tiene el don de fe de trasladar montañas. Gozarnos. Y no cortarle las alas para que el águila no vuele, amados hermanos. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. Dones de sanidades por el mismo Espíritu, amados hermanos. A otros el hacer milagros. Hermano, cuán necesario es hoy que estos dones se manifiesten dentro de cada iglesia, amados hermanos, dentro de cada iglesia. A otro el hacer milagro, a otro profecía. Y aquellos hermanos, ¿verdad?, que no aceptan las profecías. Está todo escrito en la palabra. Como cuando vas al católico. Yo soy católico apostólico romano. Salí de la religión, hermano. Salí de la religión. Porque está el don de profecía. Y tenés que evaluar la profecía si viene de Dios o no viene de Dios. O sea, yo no preciso profecía, porque está todo escrito en la palabra. Entonces, ¿para qué está el don de profecía? Está rechazando los dones del Espíritu. ¿Saben las veces que me han dicho a mí eso?
¿Saben las veces? Y lo he escuchado. No solamente me lo han dicho, sino que lo he escuchado de otros. Entonces, Dios, ¿para qué dice esto en la palabra? ¿Para qué Dios estampa su palabra diciendo de dones de profecías? Amados hermanos, porque los profetas fueron hasta Juan el Bautista, sí, pero ahora son dones de profecía. Ahora se acabaron los profetas. Yo soy la profeta. Yo soy el profeta fulano de tal. Yo soy la profetisa. Hermano, son dones. Isaías, Jeremías, Malaquías podían decir, yo soy profeta. Juan podía decir, yo soy profeta, Juan el Bautista. Nosotros no. No. Porque ese don de profecía, hermano, es un don para edificar a la iglesia. Y Dios se lo da a quien quiere y en el momento que Él quiere. Y Dios te puede usar en el don de profecía, te puede usar en el don de milagro y te puede usar en el don de sabiduría. Amados hermanos, según la necesidad que tenga la iglesia, los dones van a ser allí manifiestos. Y a veces hay hermanos que pueden tener en ese momento, 2 o 3 dones, amados hermanos. Dones de profecía, no como los profetas del tiempo de antes. Escuchen bien. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu que es tan necesario dentro de la iglesia, hermano. Dentro de la iglesia. Saber qué espíritu se mueve. Le preguntás a los hermanos que tienen años, ¿y qué espíritu se está moviendo en tu barrio? No sé. Hermano, tiene que haber discernimiento espiritual en cada iglesia. Me acuerdo cuando estábamos con nuestro pastor Freddy en la radio, allá en Montevideo, amados hermanos, que fuimos con un hermano de acá del Uruguay, hermanos queridos, y fuimos con la esposa de él a predicar. Y el que predicó fue el hermano. Y la esposa venía y le decía allí, se está moviendo tal espíritu. Seguía predicando el hermano y la esposa venía y le decía, se empezó a mover tal otro espíritu. Y ese hermano, ¿saben quién era? El hermano Domingo, el hermano de nuestro hermano Álvaro y su esposa. Yo quedé anonadado, nunca había visto eso. Amados hermanos, nunca había visto el don de discernimiento de esta manera. Y cuando fuimos a salir, el hermano Domingo nos dijo, no podemos salir así. Vamos a agarrarnos la mano y vamos a orar, porque nos están esperando afuera. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad? Si será necesario, amados hermanos, el don de discernimiento. ¿Cómo nosotros los siervos tenemos que orar y clamar para que Dios levante hermanos, hermanas, con el don de discernimiento? Amados hermanos, a nosotros se nos fue que partió con el Señor nuestra hermana Sonia. Nuestra hermana Sonia, amados hermanos, tenía el don de discernimiento. Ella venía y me decía, Julio, tal cosa, Julio, tal otra. Oramos por una hermana enferma que los médicos no sabían lo que tenía, ¿sí? Y Dios toda la mañana le pasó diciendo células. Hacemos la reunión de oración y me dice, hermano, sentía la voz del Espíritu Santo que me decía células. Y yo me había olvidado por lo que estábamos orando. Y cuando me pongo a orar por esa hermana, me agarra el brazo, me dice, reprendé tal espíritu y pedíle a Dios que ponga células nuevas en ese cuerpo. Por eso les digo a ustedes, amados hermanos, no porque uno sea pastor, la sabe toda. La iglesia es un cuerpo
que debe caminar homogéneamente, hermanos. Y nunca más fue al hospital esa hermana por ese tema. Dios puso células nuevas. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender lo que es la iglesia. Y cómo Dios se va a mover en estos últimos momentos. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos. La segunda parte.